Hoy quiero invitarlos a viajar miles de años en el pasado. Y es que vamos a ver una serie de acontecimientos muy importantes para rememorar en la época actual que estamos viviendo en el planeta Tierra. No les puedo asegurar precisamente en qué fecha, es decir, hace cuántos años específicamente ocurrieron los eventos que busco narrarles en este capítulo, porque ocurrieron nada más ni nada menos que en la remotísima Lemuria, antes de la Atlántida. Imagínense, si casi no se guarda remembranza sobre la Atlántida, mucho menos vamos a tener lo de Lemuria, que fue mucho antes de él. Sin embargo, puedo citar, gracias a la fuente en la cual me he basado para hacer este video y los videos anteriores que han visto, que es la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez. Y antes de continuar, quiero hacer ese paréntesis que es bien importante. Toda la información que yo les expongo acá y en otros videos no es mía, yo no me la he inventado. Estos videos tienen dos propósitos. Uno es honrar precisamente la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez a través de su difusión y exhortándolos a todos ustedes a que también les nazca el estudiarla, porque es una obra maravillosa, excelsa. Específicamente el libro Orígenes de la Civilización Adámica, que es precisamente del cual obtenemos la información para este capítulo. Sino que el segundo propósito, además del que ya les dije, es también para ser parte y colaborar con la misión de redención de la humanidad del planeta Tierra. Miren, y eso es algo que yo lo he dicho desde que empecé a hacer contenido hace como 2 años aproximadamente. Estamos en tiempos críticos de la historia de la humanidad. No lo digo para meter miedo, no debemos estar asustados porque vamos a estar bien, sino para que estén alertas, se agucen y despierten internamente. Por eso es que yo espero que las personas que estén despiertas internamente, y ojo, cuando digo la gente despierta, no me refiero a las personas que creen que han despertado porque creen una que otra teoría de conspiración, ¿sí? Y no lo digo para jactarme o burlarme, por favor, sino que lo estoy diciendo a las personas que están despiertas porque han sabido escuchar su interno y ya no se dejan, como se dice coloquialmente, ya no se dejan meter los dedos a la boca, ya no se dejan manipular fácilmente y son capaces de ver en el mundo actual dónde está la luz, dónde está la oscuridad, porque eso es lo que necesitamos ahora. Estamos en una época de fin de ciclo en el cual necesitamos internamente saber discernir. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos posicionarnos de una vez por todas en uno u otro bando, es decir, en la luz, que es nuestro yo interno superior, o en la oscuridad, seguir pegados a lo externo material del plano. Bien, entonces en este estudio de esta parte de la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez, quiero llevarlos a analizar, quiero llevarlos a cuestionarse y quiero llevarlos más precisamente a que su capacidad de discernir se despierte y puedan posicionarse en el lado de la luz, porque en esas estamos en este final de ciclo. Ahora sí, retomando, esta historia que les voy a contar a continuación va a estar situada de 30.000 a 40.000 años en el pasado. O sea, imagínense hace cuánto tiempo que fue el momento en el que Lemuria existió. Y es muy probable que Lemuria haya existido incluso desde mucho antes que esa remota época. O sea, imagínense. Lemuria fue una civilización que vivió en un continente que hoy en día se encuentra en su gran mayoría hundido bajo las aguas del Océano Pacífico y parte del Océano Índico. Este mapa que les estoy mostrando en pantalla es precisamente canalizado gracias a nuestra queridísima Josefa Rosalía Luque Álvarez, que lo ha dejado en su página, y por eso vuelvo y les digo, toda esta información es de ella. Vayan y estudien su obra, ¿ok? Yo solamente estoy haciendo aquí el rol de difundir, y a partir de esta difusión que podamos reflexionar y despertar todos juntos. En ese lejano continente, el maestro tuvo 2 encarnaciones. Y miren, vuelvo y abro otro paréntesis. Resulta que el Mesías de este planeta no solamente ha venido una sola vez a la Tierra como la religión nos ha querido hacer creer.
el Mesías de este mundo ha venido nada más ni nada menos que 9 veces a este planeta, siendo sus 2 primeras encarnaciones precisamente en la remotísima Lemuria. Y les voy a contar una a una brevemente sus encarnaciones. Primero, en Lemuria, su primera encarnación fue Juno, conocido como el mago de las tormentas por ser un muy experto marinero que se encargaba de arrebatarle a los piratas que traficaban con niños en el mar. Sí, cosas tan turbias ocurren desde esa lejana época. Y el Mesías vino en su primera encarnación para combatir eso. Luego vamos a hablar de esa encarnación a más detalle. La segunda encarnación, que es la que nos acontece el día de hoy, fue la de Numú, que fue un pastor igualmente en Lemuria, que ya les voy a narrar a continuación la historia. La tercera encarnación ya fue en la Atlántida como Anfión el Rey Santo, donde nos enseñó de excelsa manera cuál es la forma correcta de gobernar a los pueblos. Su cuarta encarnación fue también en la Atlántida como Antulio, el filósofo, trayendo una serie de enseñanzas espectaculares de las cuales hoy en día, aunque no lo crean, aún tenemos muchas que nos ayudaron a construir la prosperidad en la civilización occidental actual. Su quinta encarnación, y a partir de la quinta fueron todas sus encarnaciones en esta que es la civilización adámica. Miren, el planeta Tierra, brevemente les cuento, ha visto las siguientes civilizaciones. La primera civilización, que fue Sol naciente, luego Lemuria, luego Atlántida, y estamos en la cuarta civilización, que es la civilización adámica. Es la cuarta y última civilización que tiene el planeta Tierra como un planeta de tercera dimensión. Es decir, que la quinta civilización que está por venir, que es cuando venga la nueva humanidad, va a ser una civilización avanzadísima, pero principalmente, para que me entiendan, cuando yo me refiero a civilización avanzada, me refiero a un avance interno. Porque ningún avance externo es posible sin un avance interno. ¿Y cómo así un avance interno? Bien, porque la nueva humanidad que va a poblar la Tierra en la quinta civilización será aquella que siga los pasos del maestro Yahshua. En todas sus 9 encarnaciones, el maestro vino a enseñarnos a partir de su ejemplo cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser y cómo debemos elevarnos. ¿Por qué? Porque eso es un Mesías, es un guía de una humanidad que se ha desviado, como es el caso del planeta Tierra. Vuelvo y digo, toda esta información la encuentran en la obra espectacular de Josefa Rosalía Luque Álvarez, así que vayan y estudienla ustedes. Bien, por eso es que les quiero traer esta nueva serie de videos, que es una maravilla para el canal, en la cual vamos a analizar una a una los principales acontecimientos de las 9 encarnaciones del maestro. Y voy a comenzar de forma anacrológica, lo siento, porque vamos a empezar con la segunda encarnación, no con la primera, precisamente porque siento que para los tiempos actuales es importante entender la segunda encarnación del maestro. Ya se van a dar cuenta por qué. Miren, el maestro vino acá a ser un guía, un instructor. Así que si tenemos que admirar a alguien, tenemos que pensar que alguien es un ejemplo a seguir, es a nuestro maestro Yahshua. O bueno, el maestro, como sea que se haya llamado en sus encarnaciones. Yo le digo Yahshua porque fue el nombre de su última encarnación, pero ustedes pueden decirle como quieran, Numú. Bien, en este video vamos a analizar la vida de Numú, como ya les dije. Así que nos vamos a trasladar de 30.000 a 40.000 años en el remoto pasado. Para narrar mucho mejor esta historia, me he valido de la inteligencia artificial como herramienta para poder ilustrar toda la iconografía e imágenes que describe Josefa Rosalía en los libros. Así que tengan paciencia si a lo mejor las cosas no son como ustedes se las imaginaban. Yo he intentado describirle a la inteligencia artificial lo mejor posible según pues he comprendido de los libros cómo lucían las cosas en aquella época, porque me parece que a través de la imagen es una forma mucho más amena también de poder adquirir información. Así que les voy a dejar la narración. Al final de esta vamos a tener nuestras reflexiones y bueno, espero que lo disfruten y se los entrego con todo el amor del mundo.
Esta historia comienza en el remotísimo pasado de la antigua Lemuria, en una ciudad grande, fastuosa, con reyes de una dinastía llamada los Asquiorais, que fue la dinastía antecesora de los toltecas de la Atlántida. Era una ciudad construida sobre la roca viva, cuyas construcciones eran casi siempre moles de roca gigantes, donde vemos a los gigantes de piedra asomándose en el palacio real. Primer dato curioso que les doy es que esta zona se llamaba Mirtain Marí, la ciudad de los gigantes de piedra. Un pedazo de Mirtain Marí quedó después del horroroso cataclismo que hundió gran parte del continente Lemur 20 años después de los acontecimientos que les estoy contando, y es precisamente la isla de Pascua. Por eso se ve la similitud entre los moais o estructuras de piedra de la isla de Pascua con los gigantes de piedra, porque son exactamente las mismas estructuras que desde aquel remoto pasado están erguidas sobre la faz de la tierra. En este fastuoso castillo construido en roca viva vivía una hermosa doncella, la princesa Vesperina, hija de la cuarta esposa del rey. En aquella época se tenía la costumbre de adorar a los reyes como si fueran dioses. Literal, cuando un príncipe o princesa llegaba a la edad competente, debía subir al altar para ser adorado por su pueblo, pues como si fuera un dios. Resulta que en una tierna conversación, Vesperina le dejó saber a su padre que ella no quería tal ceremonia, que ella no quería verse adorada por la gente como si fuera una divinidad suprema. Su amoroso padre, al no comprenderle, le interrogó y ella le dijo, precisamente sacando esa sabiduría de su yo interno, que cómo es posible que los seres humanos adoren como si fueran dioses a otros seres humanos que son exactamente igual a ellos. ¿Qué diferencia hay entre un poderoso, un magnate, entre un campesino, un labrador, un artesano? Es igual de roja su sangre, son iguales sus órganos internos y respecto a la fuerza que le da la vida es la misma. Somos todos criaturas de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que ante los ojos de Dios es lo mismo un rey, un magnate, alguien muy rico de muchísimo poder y dinero, a un humilde campesino, labrador de la tierra o un pastor de ovejas o alguien que se dedique a algún negocio humilde. Este era el pensar de Vesperina, cuya verdadera identidad era nada más ni nada menos que el rayo gemelo del Mesías de este planeta, la cual la conocemos como Odina. Ella tuvo aquí en la tierra 4 encarnaciones junto con el maestro. Fue Vesta en época de Juno, esposa de Juno. Fue Vesperina, esposa de Numú en la presente narración que tenemos. Fue Odina, esposa del rey Anfión en la época de Anfión. Y finalmente tuvo una última encarnación que no llegó a desposarse, pero sí le ayudó al Mesías a darle fortaleza, que fue en la encarnación de Moisés, como la pequeña Merrick. Continuando con el relato, resulta que esta era una mujer muy despierta y ella llegaba a la edad en la cual debía tomar un marido, pues como era la costumbre de aquel país. Y resulta que su padre le puso un montón de príncipes, jefes de tribus y todos para que ella buscara con quién casarse, y ella no quiso casarse con nadie, hasta que un día ella vio pasar a un pastorcito. A ella le pareció muy hermoso, muy guapo, y resulta que lo que le atrajo de él es que de forma inconsciente su ser interior sabía que ese era su rayo gemelo. Aquel pastorcillo era Numú. Bueno, como ya les he dicho, segunda encarnación del Mesías. Ellos dos son rayos gemelos. Se reconocieron, ella lo mandó llamar y lo mandó vestir con ropas como de príncipe, se lo presentó a su padre y finalmente se casaron. Poco tiempo después de su matrimonio, cayó sobre Mirtain Marí una peste, era una pandemia, una epidemia horrible que estaba acabando con muchas personas. Lastimosamente, el padre de Vesperina fue una de las primeras víctimas de esta epidemia terrible. Obviamente pasó de plano. Cuando un gran rey de Lemuria
moría, y más que todo en aquel país, la costumbre, pues como se creía que los reyes eran prácticamente dioses sobre la tierra, la costumbre era velarlos con unas antorchas, con unos velones, durante un determinado tiempo. Pero resulta que los príncipes Numú y Vesperina no acuñaron esta orden, sino que ellos seguían el mandato de sus corazones, que es el que todos los grandes seres de luz hacen. Ellos comenzaron a formar auspicios, formar curanderías, hogares de resguardo, en fin, todo tipo de sitios donde pudieran resguardar a los enfermos. Les cuento un poco acerca de la estructura social de Lemuria en esa época. Había una marcada diferencia entre reyes o personas de alcurnia, magnates, y personas que de cierta forma formaban la aristocracia, porque se creía que eran divinidades, dioses. Estaba el pueblo común y estaban también los esclavos, que bueno, eran la parte de la sociedad más desfavorecida. Pasa que como Vesperina y Numú eran seres de muy alta evolución, ellos venían precisamente a combatir esa estructura social tan horrible, en la cual unos seres humanos eran adorados como dioses mientras el resto de la población vivía en marginidad y los tenían en la más terrible ignorancia además. Así que ellos lo que empezaron a hacer fue, en vez de rendirle culto al rey ya muerto, lo que hicieron fue abrir casas, centros de medicina, casas de apoyo, refugios para todos los enfermos y desvalidos. Resulta que los grandes magnates de Mirta y Marín vieron con mucho recelo el actuar de los príncipes, pues porque ellos decían, ¿cómo es posible que una divinidad, un dios como nosotros, nos rebajemos a esa sucia gentuza y nos juntemos de ellos y ayudemos a esa gente? No, que se mueran. Prácticamente ese era el pensar que ellos tenían. No estoy exagerando. Ese era el pensar que ellos tenían, que se mueran. Despojémoslos. Que los enfermos, no importa si son ancianos, niños, no, esa gente despojémosla. Resulta que Vesperina y Numú estaban muy firmes en su obra de ayudar a todos los desfavorecidos de la sociedad, enterrando a los muertos y curando a los enfermos. Era ese su lema. Cuando uno de estos magnates interrogó a Numú, que desde cuando un príncipe se rebajaba a la chusma y hacía todas las obras que él estaba haciendo, Vesperina le respondió, bueno, es el nuevo actuar de los príncipes. Porque ellos tenían claro de que quienes están arriba en el poder no son privilegiados, al contrario, son servidores. Una persona que tiene el cargo de soberanía, de ser soberano de algún territorio, tiene precisamente la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos, de protegerlos, de velar por ellos. Numú y Vesperina así pues lo hacían. Estos magnates guardaron mucho recelo. Es así como ellos, refugiándose de todas las intrigas y calumnias que estos grandes señores hacían sobre ellos dos, se refugiaron en la antigua vivienda de Numú. Recordemos que Numú no era de alcurnia real como Vesperina, sino que Numú era un humilde pastor de ovejitas. Así que ocultamente salieron de aquel palacio real hecho de piedra, vistieron a Vesperina como una pastorcita, que era el traje típico de los pastores y pastoras en aquella época en ese país, en Lemuria, y se fueron ocultamente hacia la vivienda antigua de Numú, que era una mole de piedra construida en la roca viva que tenía una cruz y estaba muy cerca a la orilla del mar, con abetos de frondosa vegetación, y se veían todas las ovejitas de Numú pastando por ahí cerca. Era una vivienda imponente, pero de una imposición que daba un poquito de miedo porque parecía una especie de monumento funerario de aquella época, según como lo describen en el libro. Esta imagen que les muestro acá es lo que, según la descripción del libro, como la inteligencia artificial lo pudo hacer de la mejor forma. A Vesperina le daba un poquito de susto esta extraña morada, pero resultó que se acostumbraron porque en ella podían obrar con libertad. Respecto a los orígenes de Numú, resulta que él no tenía muy claro de dónde provenía. Él había crecido en esa extraña morada desde muy pequeñito. Lo único que recordó fue a su madre, que
todo el tiempo lloraba por la pérdida de su esposo, que era el padre de Numú, el cual era un marino que se fue al mar y nunca regresó. La madre murió de tristeza y Numú se dedicó a pastorear ovejas. Podemos ver que nuestro Mesías, el ser más grandioso que ha encarnado en este planeta, que uno dice realmente el ser más grande que ha podido pisar este planeta, que ha venido a enseñarnos con su ejemplo, en esta segunda encarnación tuvo una vida bastante humilde. Obviamente hasta que se casó con la princesa Vesperina, pero tuvo un origen bastante humilde. Resulta que como el palacio real estaba tan lleno de las intrigas, los chismes, las habladurías y todo ese ambiente hipócrita que hacen las personas que solamente velan por sus propios intereses, que eran precisamente los magnates y aristócratas de la época en Lemuria, los príncipes decidieron refugiarse en la extraña morada de Numú y allí fundaron su hospicio para sanar a los enfermos. Ellos seguían con su labor de sanar a los enfermos, de enterrar a las personas muertas, de ayudar a los menos favorecidos. Resultó que, después de un tiempo trabajando de esta forma, un muy fiel sirviente de la princesa Vesperina, cuyo nombre era Gualbo, que significaba su nombre gota de agua, les avisó a los príncipes que aquellos magnates habían hecho como una especie de golpe de estado y se habían puesto en el poder. Eran unos señores que lo que querían era desmembrar la dinastía del antiguo rey, que era el padre de Vesperina, para cada uno de ellos hacerse a un dominio de lo que era Mirtain-Marí y proclamarse no como rey, como Dios de su territorio, porque vuelvo y les digo, estaba esa creencia absurda de que los magnates y la gente con poder y dinero eran dioses sobre la tierra, bien, y tenían a la gente sobre eso. Y resulta que el pueblo de Mirtain-Marí apoyó aquella insurrección. Así que los príncipes habían quedado desterrados, Numú y Vesperina. Miren, de las primeras leyes que colocaron estos magnates que se hicieron en el poder en Mirtain-Marí fue una especie de limpieza racial y genética muy horrible, que de hecho podemos compararlo con cierto dictadorzuelo que vivió en el siglo XX en Europa, que ya saben de cuál les estoy hablando. No me hace falta mentar aquí cuál fue su régimen, porque de pronto me bajan este video y esa obviamente no es la idea, de querer que solamente los ciudadanos que tuvieran ciertos rasgos físicos de belleza, que fueran fuertes físicamente, que no tuvieran ninguna enfermedad, por ende los ancianos y los niños enfermos no cabían en esa ecuación, tuvieran paso en la ciudad, tuvieran paso en Mirtain-Marí y pudieran vivir allí. Cualquier persona que no perteneciera a ese perfil, es decir, alguna persona que no fuera agraciada físicamente para lo que era la raza lemuriana, que tuviera algún tipo de enfermedad, algún tipo de desorden, a personas infértiles, especialmente mujeres infértiles, ancianos que ya no pudieran trabajar, incluso tanto gente del común como los esclavos, ninguno era bienvenido en la ciudad y estaba la ley de sacarlos o matarlos si se resistían. Es así como podrán suponer, mis queridos oyentes, que hubo toda una horda de toda esa pobre gente que no encontró amor por parte de sus gobernantes, sino que encontraron el odio, el despojo y los echaron de la ciudad. Se dieron cuenta de la obra que estaban haciendo los príncipes y fueron donde ellos, en la mole de piedra de Numú, y allá obviamente fueron recibidos con amor. Los príncipes tuvieron una ardua labor durante un periodo de tiempo aproximado a 6 o 7 años, donde estuvieron apoyando a las personas, ayudando, y formaron como una especie de comunidad, como una especie de aldea con toda esa gente, con la cual también Numú comenzó su apostolado. Esto no se cuenta de una forma tan detallada en los libros, pero sí da a entender que empezó una enseñanza. ¿Y cómo pudiera ser la enseñanza del maestro? Tan sencilla como sus obras. Miren cómo estaba actuando Numú, cómo estaban actuando Numú y Vesperina. Actuaban desde el amor, desde la compasión, desde la misericordia, pero reales. Tanto así
que prefirieron despojarse de todos los lujos. Incluso una princesa que era Vesperina, que nació con todos los lujos de ser una princesa, prefirió despojarse de todo eso para irse a ayudar a los más necesitados. Esto es una gran enseñanza de humildad, de valor y de amor por parte de estos maestros. Resulta que con el tiempo, algunos de los guardias o sirvientes que eran fieles a Vesperina se fueron yendo poco a poco, quedando solamente 3. Entre ellos estaba Gualbo y también la madre de Vesperina, que siguió a su hija hasta el final. Resulta que esa extraña enfermedad afectó también a la mamá de Vesperina y a Vesperina, haciendo que pasaran de plano. Numú, como no estaba en ley que él pasara de plano todavía, siguió viviendo. Imagínense el dolor o la derrota que pudo haber sentido después de que su rayo gemelo, que fue prácticamente el ser principal que tenía en su vida, y estar solo ante toda la ignominiosa perversión de la humanidad de aquella hora. Esto no detuvo a Numú, él siguió haciendo su obra de amor, ayudando a los más necesitados. ¿Qué pasa? Tiempo después, ahí donde enterraron a Vesperina, que se lo llamó el dolmen de Vesperina, resulta que ella hizo una aparición etérica ante Numú para conciliarlo, porque él estaba muy triste pues por el paso de plano de su amada. Entonces su ánimo mejoró y él siguió trabajando por los más desfavorecidos como era que ella quería. Con el tiempo, algunas personas empezaron a tergiversar esto y empezaron a creer que el dolmen de la tumba de Vesperina era un sitio que tenía algún tipo de poderes mágicos y empezaron a adorarle. Miren lo peligroso que es el elemento fanático de las muchedumbres. Empezaron a creer que el poder curador, que la sanación que les venía, no provenía de su divinidad interior, como les decía Numú, a través de su amor y su obra de amor, sino que pensaban que era un dolmen, una tumba. Empezaron a adorar algo. ¿Sí ven cómo son las cosas? Empezaron a ser un elemento fanático. Y por más de que Numú les decía, no sean fanáticos de esto porque esa no es la verdad. Lo que los está sanando no es esta tumba de piedra, los está sanando su divinidad interior. La gente no escuchaba. Y esto llegó incluso a los poderosos de Mirtain-Marí. Así que estos magnates, estos aristócratas, llevaban también a su tumba, llevaban ofrendas, cosas carísimas, cosas que mejor dicho, como una ofrenda creyendo de que Vesperina les iba a dar poderes mágicos o algo así. Resulta que Numú, muy triste realmente ante todo lo que estaba ocurriendo, les decía, ustedes que van y conquistan otros países por medio de la guerra, que traen seres humanos dados como esclavos, que venden esos seres humanos, que echan a los seres humanos de la ciudad por no creerlos capacitados para poder aportar algo de valor. Ustedes que lo que hacen es jactarse de sus vicios y placeres y no ayudar a la gente, de no ayudar al pueblo, creyéndose superiores, creyéndose divinizados. ¿Cómo creen que Vesperina va a venir a ayudarles solamente porque ustedes dejan fardos de oro y cosas, piedras preciosas y cosas caras en su tumba? Si quieren realmente agradar a Vesperina y si quieren realmente obtener el favor de Dios, deben ustedes hacer obras de amor a sus semejantes. ¿Por qué no acogen a los ancianos? ¿Por qué no acogen a los niños huérfanos? ¿Por qué no acogen a toda esa pobre humanidad que está agobiada, que está doliente y que ustedes lo que hacen es colocarle más peso encima para ustedes cada vez ser más ricos y poderosos? Este era el actuar de Numú. Incluso algunos de los guardias que se fueron cuando Vesperina aún estaba en el plano físico, le dijeron en su momento a ambos, si ustedes me autorizan a mí, yo voy a hacer una insurrección para quitar a esos magnates del poder. ¿Y saben qué fue lo que respondieron Numú y Vesperina? ¿Acaso ellos están autorizados para arrebatarle la vida a otros seres humanos? Porque una insurrección significaba eso. O sea, una guerra, ¿sí? Un levantamiento civil por medio de la violencia. Significaría una conformación
de algún tipo de rebelión armada, que lo que haría era generar una guerra y derramamiento de sangre. Miren la grandeza de estos maestros, que ellos dijeron que no, que finalmente el pueblo tiene los mandatarios que merecen. Ellos no defendieron a los príncipes cuando les estaban brindando amor, consuelo, sino que prefirieron dejarse llevar por el discurso de esos magnates, un discurso de separatividad, de odio, de haciéndolos creer superiores. Bien, eso es lo que tienen. Ustedes defendieron eso, eso es lo que van a tener. En cambio, ellos seguían en su obra de ayudar a los más desfavorecidos. Y ustedes dirán, ¿por qué no hicieron una insurrección armada? ¿Por qué no levantaron y sacaron a eso? Miren, la violencia genera más violencia. Y eso es algo de lo que hablamos en capítulos anteriores. Cuando tú arrebatas la vida de un ser humano por medio de la violencia, estás quedando atado o atada a esa persona en encarnaciones posteriores, donde muy seguramente la justicia divina te hará vivir lo mismo que tu víctima vivió. Si ven a dónde llega la cosa, es un cuento de nunca acabar. La violencia a nivel físico y espiritual. Quien empieza la violencia, termina con violencia. Y esto es algo que solamente se para cuando seres de amor le ponen un alto al fuego y no permiten que se siga perpetuando. Muchos pensarán, los príncipes fueron débiles. No, no fueron débiles. Ellos siguieron el principio del amor universal. Continuando con el tiempo de la historia, resulta que en aquella época se tenía una creencia. Resulta que uno de estos magnates quería recibir el favor de los poderes mágicos que supuestamente tenía el dolmen de Vesperina para fabricar un engaño y ser aceptado entre estos poderíos y estos señores de Mirtain Marín. A lo cual obviamente Numú se negó y le dijo que él no podía ayudarlo con eso, que él sí quería subir de nivel realmente, que se despojara de todo eso y que se dejara guiar por su divinidad interior y que dejara de querer endiosarse junto a los que ya se creen dioses. El tipo no hizo caso y al contrario, lleno luego de resentimiento por lo que obviamente fue un fracaso su intento de engaño, culpó a Numú de aquel engaño. Así que fue condenado, que realmente hartas ganas de condenarlo ya tenían muchos de esos poderosos de Mirtain Marín, y fue condenado al despeñadero. Como era que morían, digamos, los criminales, eran penados a muerte los criminales de aquel país. Así que desde lo alto de los gigantes de piedra, Numú fue lanzado vivo desde un alto peñasco para hundirse en el fondo del mar. Es así como llega a su final la segunda encarnación del maestro, como Numú en Lemuria. ¿Qué pasó después de que asesinaran a Numú y lo lanzaran desde aquel despeñadero? ¿Qué pasó con Mirtain Marín? ¿Qué pasó con el continente Lemur? Bien, para aquellos que están esperando por justicia, déjenme decirles que la justicia divina hizo su presencia. La justicia divina no es otra cosa que la ley de causa y efecto. Así que, como los habitantes de la ciudad estuvieron de acuerdo, muchos, en que aquellos seres tiranos estuvieran en el poder, los mismos tiranos en el poder, haciendo cosas horribles, en fin, y habiendo despreciado de una forma tan vil y tan ignorante el amor que les fue dado por el maestro y por Vesperina, por su rayo gemelo, por Numú y Vesperina. Resulta que el peso de las intrigas, el odio y todas esas cosas que hacen tan mal a los seres humanos generó una efluvia tan grande que un gran y horroroso cataclismo se vio sobre la tierra. Es así como el continente Lemur se hundió bajo las aguas del Océano Pacífico y parte del Océano Índico. Hoy en día algunas islas, todas las islas de lo que es la Micronesia, la Polinesia, gran parte del sureste asiático, todas esas islas de Borneo, Sulawesi, Papúa Nueva Guinea, en fin, son restos, vestigios de lo que fue la antigua Lemuria. Y más las islas del Pacífico, como todas las islas de la Polinesia, incluida la isla de Pascua, que de hecho la isla de Pascua era el punto donde quedaba la ciudad de Mirtain Marín. Por eso les dije en el inicio que aquellos gigantes de piedra que vemos, los moais de la isla de Pascua, son las estructuras que están desde esa remotísima época construidas por los lemures. También vemos vestigios de Lemuria en algunas pirámides hechas de roca
en algunas islas de la Micronesia y la Polinesia, lo cual es bastante extraño porque nadie ha sabido cómo han llegado ahí esas pirámides. Pero bueno, ya lo saben, son vestigios de la antigua Lemuria. Y esto es solamente un pequeñísimo fragmento de la historia de aquel continente, aquella civilización lemuriana que vivió miles de años. Pero uno de los primeros grandes cataclismos vino precisamente por haber despreciado la enseñanza del maestro en su segunda encarnación. Y posteriormente, gran parte del continente se vio hundido bajo las aguas en un cataclismo tenaz. Bueno, ustedes saben que eso ocurrió también en la Atlántida, pero eso ocurrió después, que se lo vamos a hablar en otro video para comentarles las dos encarnaciones que el maestro tuvo en Atlántida, como Anfión y como Antulio. Regresemos a este tiempo presente, siglo XXI, como lo entendemos actualmente, porque ya exploramos toda esta remota época, obviamente en un pequeñísimo lapso de tiempo. Porque la historia que yo les acabo de contar obviamente está resumida. Además de que la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez también la vida de Numú la tiene resumida, porque pues en 4 capítulos, que son los que narran estas cosas, no va a estar resumida la vida completa de un ser humano. Bueno, miren, aquí hay unas reflexiones bien interesantes que quiero plantear y quiero principalmente invitarlas a que dejen entrar en su corazón el interrogante de que si las creencias que tienen actualmente, si las personas que admiran actualmente, si las corrientes que siguen actualmente están del lado correcto. Bueno, ¿cuál es el lado correcto? El lado que nos mostró el maestro. ¿Cuál fue el actuar del maestro en esta encarnación de Numú? Actuar desde el amor, la misericordia y la compasión. Numú pudo haberse ensalzado como príncipe después de casarse con Vesperina también. Se pudieron haber metido en ese mundo de esos magnates, vivir en el lujo, en la riqueza, en la abundancia de cosas materiales, hasta ya no más poder, en los placeres, en todo eso. Que sí, claro, las personas que desean poder y dinero generalmente eso es lo que quieren. Pero ellos utilizaron el poder para ayudar a otros. Miren la grandeza de estos espíritus. Y esto es el ejemplo a seguir que el maestro vino a enseñarnos. Él vino a servir. Alguien que está arriba en un puesto de poder es un servidor. No es alguien que deba ser adorado, adulado. Bien, en esta época ya no existe, pues gracias a Dios, eso de tratar a los grandes líderes como dioses. Bueno, eso creemos que ya se extinguió. Sin embargo, hay uno que otro líder por ahí que está endiosándose, y ustedes saben de quiénes estoy hablando, por favor, específicamente de quién estoy hablando, que últimamente se pintó como si fuera el mismísimo Jesús, lo cual, eso sí es una profanación muy grande. Pero bueno, quiero que sepan ver eso. Estos seres todo el tiempo trabajaron en la humildad completa. Y ojo, no estoy diciendo que la riqueza, que la abundancia, que la prosperidad sean algo malo. No lo son. El problema es cuando nos quedamos en ese bienestar material y nos dormimos y no miramos por el bienestar de otros. Siempre el maestro, en todas sus encarnaciones, actuó desde el amor y pensó en todos los habitantes del planeta. Obviamente en el lugar donde él estaba, el lugar de la tierra donde estaba. En esta encarnación como Juno, él pensó en los habitantes de Lemuria. Él no pensó en una pequeña parte de privilegiados, él pensó en todos, y principalmente le dio más importancia a los débiles. Le dio más importancia a las personas que estaban desfavorecidas, a las personas que por uno u otro motivo no estaban aptas para el trabajo duro o no estaban aptas para, según lo que decían estos magnates, pertenecer a ese círculo social de la ciudad. Por lo que ya les dije que fueron tirados por enfermos, por feos, o sea, horrible todo eso que pasó. Bueno, quiero también ayudarlos y meter como esa chispita en sus corazones, exhortarlos a reflexionar en eso.
También respecto a la enseñanza espiritual que el maestro puso. Miren, el maestro rechazó siempre todo tipo de fanatismo. La enseñanza del maestro siempre estuvo en el Dios uno que habita dentro de nosotros, que habita dentro de todo lo vivo. Eso mismo lo dijo Vesperina, ella le dijo a su padre: Padre, si la presencia de Dios habita en todos, ¿por qué yo, que soy princesa, soy distinta a un labriego? Si Dios nos hizo a todos con esa imagen y semejanza, a todos nos hizo con su misma sustancia. Y si hablamos de metafísica de estos tiempos, eso no solamente lo extrapolamos a todos los seres humanos, sino a todas las criaturas vivientes. Esta planta, el perrito que vieron ahorita por acá, los peces, los pájaros, todos los seres son hechos de la misma sustancia de Dios. Por lo tanto, yo puedo decir que esta planta es mi hermana. El otro ser humano es mi hermano, no es mi enemigo. Somos hermanos. Aunque sea de un país, de una etnia, de un color diferente, somos todos hermanos. Y ese principio de hermandad es el principio de la espiritualidad que el maestro vino a traer. Dios es amor. Él encarnaba el amor en sí mismo, con sus acciones, y Dios es la presencia de vida que habita en nosotros. Así que yo puedo reconocer a esa divinidad dentro de mi hermano. No como los magnates lemures creían que por ser ellos poderosos eran dioses. Eso es diferente. Ver la divinidad que habita en todo es amar a Dios en todas las cosas. Es muy distinto de adorar a un ser humano como si fuera un dios aparte, que de hecho eso ya se convierte en politeísmo. Otra cosa que quiero reflexionar que me parece muy importante de esta encarnación del maestro es su rechazo rotundo a la violencia. Miren cómo uno de los sirvientes, que de hecho luego los traicionó, porque él se fue, él no fue capaz de quedarse ahí, luego los traicionó. En encarnaciones posteriores él se regeneró, pero para ese momento, en su encarnación como Numu, pues bueno, traicionó a los príncipes, a Numu y a Vesperina, que estaban desterrados. Él les dijo: bueno, si ustedes autorizan, yo hago una insurrección, yo hago un levantamiento armado, porque vamos a ir en contra de estos magnates que se creen, pues, mejor dicho, y vamos a ir en contra de todos ellos. Y miren que los príncipes, especialmente el maestro Numu, lo rechazó. ¿Por qué? Miren, esto es algo que incluso para mí en algún momento fue como que, ¿no se supone que si los tiranos están en el poder, de alguna forma hay una cabida para alzarse en armas y poder bajar a esos tiranos del poder, como lo muestran novelas, algunos hitos en la historia, como las muchas cosas que han pasado, ¿no? Y eso me dejó a mí reflexionando bastante. Y estudiando la misma obra del maestro, la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez, me di cuenta de que para el maestro violencia es violencia. Y él ya está en un nivel tan superior a todos nosotros que incluso aquel ser humano que está actuando desde el mal es un hermano y es también un hijo de Dios. O sea, imagínense llegar a ese nivel de amor, de comprensión y de unidad. Incluso el tirano es un hijo de Dios, ¿sí? Y yo sé que es difícil para nuestra pequeñita conciencia humana que piensa que los tiranos son engendros de no sé qué dónde salieron, pero sí, el tirano también es un hijo de Dios. Y es ahí donde uno dice: wow, es increíble cómo el maestro rechaza la violencia en todos los aspectos, porque él sabía lo que yo les dije hace un rato. La violencia es un bucle. Violencia combatida con violencia genera más violencia y es un bucle de nunca acabar. Ya les había dicho, una persona que agrede a otra queda atada a esa persona y eso se puede repetir vida tras vida, tras vida, tras vida, que eso es en lo que ha vivido la humanidad. La ley que dice ojo por ojo, diente por diente. En eso hemos vivido la humanidad desde remota época. Y el maestro decir: hay que cortar eso. La violencia no se corta con violencia, se corta con amor. Wow, miren, ante esto yo los invito a ver el capítulo anterior, que yo misma me sorprendo de todo esto, porque les digo, yo lo único que estoy haciendo aquí es el rol de comunicar y expandir esta información,
Yo también estoy aprendiendo, yo también soy estudiante de la luz como todos ustedes. Y para mí esto es algo que, wow, de verdad que me ha hecho comprender las cosas de una forma muy diferente. Imagínense todas las guerras que hay ahorita en el mundo, tanto conflictos entre países, conflictos entre organizaciones, conflictos internos de países. ¿Qué tal que las partes pensaran como el maestro y dijeran, ¿saben qué? No nos matemos, ya, no nos matemos y ya. Obviamente pues eso todavía es un poquito utópico para el nivel evolutivo que tiene la Tierra, pero a lo que quiero hacerlos llegar es que si ustedes están aquí, son seres que ya están despiertos internamente y que comprenden que nosotros tenemos un modelo a seguir y ese es el maestro. Ese modo de actuar y de ser que ha tenido el maestro es el que nosotros debemos emular. Miren, realmente quiero hacer una pregunta para cerrar esta reflexión y poder seguir sacando esas chispas de luz dentro de ustedes. Las personas que admiran, ¿cómo son? ¿Y por qué admiran ustedes a esas personas? Esto lo hago, miren, esta pregunta respóndanla de forma sincera, porque hoy en día se tiende a adular mucho a aquellas personas que tienen demasiado, ¿no? Tú le preguntas a una persona cualquiera, ¿a quién admiras? Oh, yo admiro a este tipo. ¿Por qué lo admiras? Porque es millonario. Ah, porque, bueno, ¿a quién admiras tú? Oh, yo admiro a esta persona. ¿Por qué lo admiras? Oh, porque tiene poder. ¿Por qué admiras a esta persona? Oh, porque ha sabido hacer dinero. Vino de la nada y supo hacer dinero y supo llegar a lo alto. ¿Por qué admiras a esta persona? Uy, porque fue lo suficientemente inteligente para lograr riqueza y poder. Sí, nació pobre, pero logró riqueza y logró poder. Wow. Y yo también he caído en eso. O sea, no estoy juzgando a nadie. No lo veamos así. Yo no estoy juzgando a nadie, porque yo también he caído en eso. Y cuando yo me hice esta pregunta, yo dije, wow, realmente en la humanidad actual adulamos mucho el materialismo y admiramos a aquellos seres que han logrado riqueza material y los admiramos solamente por eso, porque lograron poder y riqueza material o porque nacieron con ella o supieron, yo qué sé. Y si tú le preguntas a alguien a quién admiras y que esa persona te diga un personaje totalmente oscuro que nadie sepa quién es, totalmente escondido, pues oscuro me refiero que una vida que nadie haya visto, alguien totalmente, no que sé, yo qué sé, es muy raro, ¿sí? Yo les digo ahora que yo admiro a Josefa Rosalía Luque Álvarez. Es un ser que me gustaría poder saber más de ella, saber más de su trayectoria como espíritu. Bueno, en fin. Pero a lo que voy con esto es, si hay alguien a quien ustedes quieran admirar, les propongo admirar al maestro. Que también si me preguntan a mí a quién admiro, les voy a decir, admiro al Mesías de este planeta. 9 encarnaciones en las cuales jamás buscó la gloria, la vanagloria, la vanidad, el poder, no. Incluso teniendo algunas encarnaciones que tenían que ver con el poder, siendo una específicamente en la cual fue rey, que fue Anfión de Orozuma, él prefirió abdicar al trono antes de decirle sí a una guerra, en esa encarnación de Anfión. O sea, miren el nivel de grandeza de este ser. Y es ahí donde yo quiero hacerlos reflexionar. ¿Qué tipos de líderes ustedes están admirando? Aquel que dice que es fuerte y que se va a imponer y que va a meter. ¿Ustedes creen que el maestro hablaría de esa forma? Si incluso él prefirió abdicar al trono, ser desterrado, antes de decirle sí a la violencia. Quiero dejar esta reflexión y espero haber entrado en sus corazones y que se hayan emocionado tanto como yo. Y bueno, espero que podamos seguir siendo partícipes de estos videos. Bueno, todas las personas, si les gustan estos videos, suscríbanse, denle me gusta al canal, compártanlo, porque así van a ayudar a que el algoritmo lleve esta información a más gente. Vuelvo y les digo, yo no me he inventado nada de esto, aquí lo estoy resumiendo muchísimo. Para ustedes estudiar verdaderamente la obra del maestro, estudien la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez. También los exhorto a eso. Vayan y estudien la obra ustedes mismos y se van a dar cuenta
de su propio discernimiento interno todo esto. Esto solamente le abre bocas. Y bueno, les doy las gracias y espero que nos veamos para una próxima ocasión.